Hola, bienvenido a la morticería. Hay muchas cosas que decir sobre el proceso judicial en contra de David Anthony Burke. En un principio, te comenté que no quería entrar muy a fondo en los resultados de la autopsia, pero se me ocurrió leer completo el informe preliminar que la fiscal Beth Silverman presentó ante la juez. Sí, ese espinoso documento que hizo protestar a las abogadas de David, argumentando que podía provocar que el jurado no fuera imparcial. Más que prejuiciar a los potenciales miembros del jurado, siento que abre la puerta a hacer preguntas complicadas, además de dejarte pensando exactamente en qué se basan algunos dichos. Por ejemplo, tenemos el asunto del Uber que David envió para recoger a Celeste y llevarla a su casa en Hollywood Hills, donde poco tiempo después de llegar, él la agrede con un arma punzocortante y ella fallece por pérdida de sangre. Pero en el documento literalmente dice que él permaneció cerca, observándola mientras perecía. Esto es extremadamente específico. Hay un video del sofisticado sistema de seguridad de la casa donde quedó captado este horroroso momento. Un testigo describió los hechos. Esto va más allá de simplemente describir las lesiones encontradas por el médico forense. El documento parece narrar instantes específicos de lo ocurrido dentro de la casa, con un nivel de detalle que inevitablemente provoca preguntas sobre la evidencia en la que la fiscalía basa esta reconstrucción de los hechos. Habla también de un comportamiento que es aterrador. En el video anterior, toqué un poco las espinosas implicaciones de la inacción de la familia de Celeste ante esta relación inapropiada con David, pero los fiscales añaden un elemento que también hay que tomar en cuenta. Los padres de ellas estaban enfrentando a alguien decidido a seguir esa relación con la niña a toda costa, y ese alguien además contaba con recursos sustanciales. Se describe el antecedente de que en una de esas ocasiones en que Celeste escapó de su casa, la policía le fue a tocar la puerta a David porque encontraron el número de él en el teléfono de ella. Le indicaron categóricamente que se trataba de una menor muy menor de edad, de 13 años, y que tenía que irse con cuidado. En esa oportunidad, les dijo a los oficiales que apenas la conocía, que si acaso convivió con ella en una ocasión, pero encontraron en su teléfono una fotografía de Celeste tomada de su anuario escolar. Los padres ya le habían quitado el teléfono, pero él se apersonó en Lake Elsinore y le entregó $1,000 en efectivo a otro estudiante compañero de ella para que le entregara un dispositivo nuevo para poder comunicarse. Suena como enfrentar a Goliat y esperar que las cosas te salgan bien. El rastro electrónico es vasto. Vamos a pecar de inocentes e imaginarnos que no es responsable del deceso de Celeste. Ahí están, en blanco y negro, un mensaje tras otro, incluyendo videos y fotografías de corte explícito, donde esa relación íntima de pareja queda en evidencia. Va a ser interesante ver qué dice la defensa ante el jurado si el proceso llega a juicio. Hay cosas que rayan en la tragicomedia. La fiscalía afirma que David estuvo inventando explicaciones distintas para sus amigos, visitantes y personas con quien hacía negocios, buscando justificar el nauseabundo olor que inundaba la casa. Porque mientras eso ocurría, el Tesla estaba estacionado justo afuera, prácticamente a la vista de todos. Volviendo con el estilo narrativo del documento, hay pasajes que es difícil leer sin que las tripas te rueguen que ya no sigas. Así como se alega que él hirió a Celeste y se quedó ahí parado viendo cómo la vida se le escapaba del cuerpo, también se describe que fue David quien colocó los restos de Celeste dentro de la bolsa negra de grado médico que había comprado días antes, especialmente para guardar lo que quedó de esa niña, con quien tanto quería estar, hasta que, alegadamente, ella misma se convirtió en un riesgo para alcanzar el siguiente escalón del estrellato. El lanzamiento de su primer disco bajo el sello de Interscope sería en unos pocos días.
porque es ahí donde la oficina que encabeza Nathan Hawkman, en mi opinión, invirtió meses y se aseguró de que ningún detalle se escapara antes de tiempo, porque incluso llegaron hasta taparle la boca con un manotazo judicial a la oficina del forense para evitar que la causa de muerte se divulgara. Este documento no es una línea del punto A al punto B con la forma y la manera de la muerte y una lista de acusados. ¿Por qué esto es importante? La evidencia manda, claro que sí, pero no hay que pasar por alto que esas pruebas contundentes tienen que entenderlas un grupo de personas que no son necesariamente expertos legales o aficionados del true crime. A veces, incluso teniendo la razón y la ley de su lado, los casos se pierden porque falta ese elemento narrativo que pone todas las piezas de manera que los jurados pueden entender situaciones complicadísimas y atarlas con las instrucciones que deben seguir al emitir su voto. En otras ocasiones, esta misma oficina no ha tenido el dedo en el pulso de la situación y el contexto, y daría la impresión de que Beth Silverman esté evitando correr ese riesgo, contándonos la historia de una niña, víctima de manipulación y potencialmente de abandono. En el documento se narra la manera en que ella le pedía a David tener una relación formal porque esto de encamarse y ya no era lo que ella esperaba, porque incluso después de terminar el pretendido noviazgo, él siguió teniendo intimidad con ella. El conflicto por estos problemas de pareja, que de ninguna manera tienen lugar en la vida de alguien de 13 años, explotó precisamente cuando, de acuerdo con las autoridades, ella amenazó con literalmente destruir la vida y la carrera de él al divulgar todo lo que había estado sucediendo entre ellos. Al verse acorralado, este individuo puso en marcha esta caricatura de plan maestro para silenciarla y deshacerse de toda la evidencia. Por un lado, vemos un nivel de maquinación elevado, pero al mismo tiempo, ¿a quién se le ocurre dejar los restos de la persona sin vida en su vehículo a la puerta de su propia casa? ¿Qué tan cerca estaba de la ventana del baño de su habitación que tuvo que decir en una transmisión en vivo que acababa de usar el excusado y por eso olía tan mal? Acá no se lee un evento que ocurre por un arrebato. Él la manda a buscar, ella llega a la casa y no pasa ni una hora cuando la actividad de su teléfono celular se detiene para siempre. Empezando desde ahí y hasta el último renglón del documento, no veo las acciones de alguien que de repente o en medio de una discusión hizo algo impensable. En ese momento se desencadena una serie de eventos que apuntarían a tratar de darle la vuelta a la página sin enfrentar las consecuencias. Aquí entra ese misterioso viaje al condado de Santa Bárbara a altas horas de la noche. Este recorrido macabro no ocurrió una, sino varias veces. Tiempo después, en ese lugar apartado, un trabajador de carreteras encontraría la tarjeta de pasaporte de Celeste. Pasaron varios días. El documento no entra en dónde estuvo el cuerpo, pero sí habla de esa lista de compras francamente incriminatoria, donde además utiliza un alias, Victoria Méndez. En ese mismo lapso de tiempo, se hace la presentación del disco, da múltiples entrevistas como si nada y empieza la malograda gira que tuvo que detener cuando se hizo el hallazgo en el Tesla. ¿Cuánto más trató de distanciarse? Que todavía hoy no se sabe dónde están 2 de los dedos de esta niña, incluyendo ese, donde tenía tatuado el nombre de él. ¿Por qué la fiscalía azotó en la mesa este informe que no sería parte de lo acostumbrado a estas alturas del proceso? Esta es mi opinión. No sabemos qué vieron los fiscales. Toda la investigación estuvo envuelta en otra bolsa negra y hermética, con asas y cierre, que evitó que cualquier detalle se divulgara. Esta no es una moción cualquiera. Se siente como el argumento de apertura frente a los jurados. ¿Será que la evidencia que tienen en las manos es tan espantosa y definitiva que ni siquiera contemplan la posibilidad de llegar al juicio? Ya ha pasado en otros casos de altísimo perfil, como el de Rex Heuermann,
quien primero se declaraba inocente sin parpadear y terminó aceptando hasta responsabilidad por la muerte de alguien que no estaba en la acusación inicial. Entre líneas, se lee el deseo de que se sepa qué hay detrás de esta estrella viral de TikTok. Nunca se escondió. Nada de esto era un secreto. Pero lo único cierto es que hoy no deberíamos estar teniendo esta conversación. Justicia para Celeste.